9 de la mañana en punto, llegó el momento de comenzar con el análisis de los resultados obtenidos en la jornada de ayer y para eso recibimos a Óscar Botinelli, politólogo y presidente de Factum. Bienvenido, Botinelli, a pesar de las pocas o ninguna horas de sueño. Bueno, buenas noches a ustedes. Una jornada intensa. Bueno, ¿cuáles son sus primeras valoraciones, sobre todo de los porcentajes alcanzados, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Los indecisos se decidieron en el mismo día, en las últimas 12 horas? Bueno, primero un hecho histórico. 24 de noviembre de 1946 fue elegido un presidente de Canelones, Tomás Berreta, y el segundo es Yamandu Orsi, 72 años después. 78 años después. Es interesante el dato. Bueno, a ver, si partimos de todas las encuestas le dimos alrededor de lo que obtuvo Delgado. En realidad obtuvo, hay que esperar los resultados finales, pero alrededor de 0,5, 0,6, menos de lo que se esperaba. Tenía un margen importante de voto dudoso. El Orsi, en realidad el tema es que lo que diferíamos era cuánto daba el voto en blanco anulado y cuánto daba Orsi. Claramente, si vemos lo nuestro, nos daba que había 3 y algo de voto verdaderamente blanco anulado. Y otros 3 en blanco anulado dudoso, que venían casi todos de haber votado en blanco solo sí la reforma de seguridad social. Y esos estaban dudosos entre votar en blanco o anulado o votar a Orsi. Y nos da los cálculos iniciales que de esos 3, 1 se quedó en el blanco anulado y 2 se fueron con Orsi. Y lo que pierde la coalición de voto dudoso más esto es lo que explica la suba de Orsi. Lo que estamos viendo por algunas informaciones parciales es que, de octubre acá la coalición cae 1,5 puntos. Y ahí básicamente no cae, bueno, siempre hay alguna persona, pero digo, en grandes números, del Partido Nacional. Cae de los partidos aliados, llamémosle así. Y sobre todo se ha detectado en el análisis de Montevideo, en el cinturón de Montevideo, sectores, llamémosle populares, frágiles, subproletarios, dicho técnicamente, que ahí hubo votos de cabildo sueltos, no agrupaciones, que votaron a Orsi, que sentían más proximidad hacia Orsi que hacia Delgado. Y también se detectaron votos colorados más en el interior que lo que se detectó, debe haber en Montevideo. Es decir, por ahí... O sea que la principal fuga que tuvo la coalición fue por cabildo. Bueno, no podemos decir si fue la principal hasta no tener números de todo el país, pero sí que se detectó con claridad Montevideo de cabildo. Pero seguramente también hay colorado, ¿no? Más en el interior, incluso en Canelones. Esto da un resultado cercano al 50% de Orsi, no va a llegar, porque en votos observados va a caer un poquito, alguna décima, es lo normal. Pero además la candidatura Orsi aparece ganando en departamentos en que la coalición pensaba desafiar al Frente Amplio, como es el caso de Salto. Claro. Además ganan Paysandú y ganan San José, pero la característica de Salto es que se formó especialmente un lema para disputar la intendencia Montevideo, Canelones y Salto. En materia de números, lo otro es importante analizar algunas tendencias. La primera es que, cuidado el Frente Amplio, que no crea lo que creyó en el 19, que cuando pasó el 39 al 47 dijo, esta fue la remontada. No, el Frente estuvo en el 39 y la agregación en una candidatura enfrente a la calle Pou subió al 47. Aquí estuvo en el 44, 49 y pico, casi 50, no es que creció de nuevo el Frente Amplio, sino que tiene votos que no necesariamente son para adherir al Frente Amplio. Votos prestados, digamos. Bueno, sí, votos que en una elección a 2. Es decir, sí, ocasionales, que en otras circunstancias podrían votar a otro partido. Son ocasionales, son puntuales, porque si tiene que elegir entre 2, bueno, ¿cuál es el mejor o el menos malo? Donde hay ahí muchísimo voto a Salle, voto a otros partidos menores y las pérdidas de la coalición.
Del lado de la coalición observemos lo siguiente. La suma de partidos de la coalición, esta es una frase que decimos mucho, porque cuidado con que sumar partidos separados no es lo mismo que votar juntos. La suma de partidos de la coalición dio el 54% en octubre de hace 5 años, del 19. Cuando llegó noviembre, concentrado, tuvo el 49%. Pero luego, otra vez disperso en 4 o 5, vamos a decir 5 lemas contando a Luz, ese 49 fue 47,5 y concentrado en Delgado un 46. Entonces, y en Montevideo, en septiembre del 20, concentrado en la candidatura de Laura Raffo en Partido Independiente, dio mucho menos que lo que habían dado la suma de los partidos un año antes. Es decir, cuidado el hablar, bueno, el haber votado en 5 partidos perjudicó la adjudicación de banca. Bueno, pero cuidado si los votos son los mismos. Hasta ahora, cada vez que se concentra, hay menos votos. Pero por otro lado, lo que es claro, que hay una persistente caída de la coalición y del Partido Nacional. Cuando la calle Pou asume el liderazgo, tenía el 31%, obtuvo el 31% en el año 14. En el 19 fue el 28,5% y en este el 27%. Es decir, hay 2 fenómenos que son paralelos, que es importante analizarlo como existencia de un desgaste de ambos fenómenos. Botinelli, si tuviera que hacer un análisis del por qué Yamandu Orsi termina convenciendo a ese sector de la población, porque muchos habló de la estrategia de campaña, sobre todo de cara a octubre, ¿no? De Yamandu Orsi, que era más el cara a cara, el contacto personal, las recorridas por el interior. ¿Cuál fue la clave? Bueno, es muy difícil establecer una única clave. Yo creo que hay una de arranque, que lo dijimos acá hace exactamente 4 semanas. Más allá que la coalición sumada sacó más votos que el Frente Amplio y tuvo un diputado más, la arquitectura que resultó el Parlamento con 16 senadores que le daba mayoría absoluta al Frente Amplio en el Senado, independientemente que pasara el balotaje, era un tema determinante. Era un tema que algunos lo podrán analizar intelectualmente, pero otros sentirlo. Acá había 2 escenarios. O ganaba Orsi y podía gobernar solo con el Frente, si quiere puede gobernar con más, pero obligatoriamente solo con el Frente, más conseguir 2 diputados, gobierna. O si ganaba Delgado, había lo que en ciencia política se llama un gobierno dividido, que la solución normal es gobierno de entendimiento, gobierno de unidad nacional, de gran coalición, de acuerdos. Hay muchas formas, pero no podía gobernar sin el Frente ni contra el Frente Amplio. Este es un tema que favoreció el primer día y lo que vimos del lado de mucha gente de Delgado fue enojo contra este diagnóstico, en términos durísimos, negar la realidad, como que era un invento. Y la estrategia que hicieron fue que no fue solo electoral, porque refleja lo que fue la forma de gobernar estos 5 años, fue de gran enfrentamiento. Fueron 3 semanas, incluyendo el debate de descalificación del Frente Amplio. Delgado dijo, este es el peor de los Frentes Amplios. Después dijo, bueno, no, quise decir que era el más desnivelado. Luego, al final, corrige el discurso diciendo, hay que buscar un entendimiento, podría haber ministros. Pero el grueso de campaña lo que marcó fue la idea que al Frente Amplio había que derrotarlo. Y resulta que no podía derrotarlo sin cogobernar después. Yo creo que ahí hubo un problema de ubicación y que fue estructural. Pero eso, la gente entiende, digamos, esa diferencia en general. ¿Tiene en cuenta esa cuestión parlamentaria? Decir, bueno, no, le va a costar, por eso voto más a Orsi. ¿O es que no le gusta el enfrentamiento per se? Bueno, yo creo que las 2 cosas. En primer lugar, yo siempre digo que el sistema electoral uruguayo es el más complejo del mundo y cuesta entenderlo a los intelectuales. Para el paisano del medio del campo lo entiende clarísimo. Es decir, hay que respetar esa inteligencia natural que tiene la gente, que no puede hacer un razonamiento lineal ni explicarlo, pero entiende, capta y actúa en base a lo que captó. Y estas cosas creo que la capta. No es necesario que se lea un curso de Derecho Constitucional y de Ciencia Política para que defina el voto. Lo huele, lo olfatea, lo siente. Lo otro también, venimos de 5 años de mucho enfrentamiento. Y lo que se ha visto es que en general, sí, las barras bravas de ambos lados
o de los quintos, 5, 6, 8, de todos los lados que se quiera, aplauden las cosas más intolerantes. El grueso de la población sentimos que no. El grueso de la población quiere tranquilidad en este país, otros países distintos. Acá quiere tranquilidad y premia ahí. Creo que, lo dijimos acá también hace 4 semanas, que Orsi tenía un bolsón que había que ver si llegaba él o no, de 120.000 votos, que eran todos los que no habían votado ninguno de los 2 bloques y habían votado el sí de la reforma, de los cuales 34.000 habían votado solo la reforma y en blanco para las elecciones parlamentarias y presidenciales, y los otros habían votado a 3 partidos, Identidad Soberana de Salle, PERI y Unidad Popular. Realmente durante 3 semanas no hubo mensajes de Orsi hacia esa gente y aparece en el debate. No fue lo suficientemente contundente que podía esperar esa gente. Eso puede explicar que no lo volcó a todo, pero sí por lo menos una de las 3 demandas, que era la edad de jubilación, la atendió claramente. La edad de jubilación obligatoria va a volver a 60 años. De ahí en adelante el que quiere sigue trabajando, pero puede jubilarse a los 60. Eso fue una de las demandas. No digo que esté bien ni que esté mal, digo lo que piensa la gente y lo que sentía. Ayer se recogió mucho de eso en la militancia frente amplista. Exacto. Que estaba ahí, cuando le preguntaban, ¿qué espera? Bueno, que mejore las jubilaciones, exacto, que haga las reformas necesarias. El 70% de los que votaron el Frente Amplio y votaron, por lo tanto, la gran mayoría de los sectores opuestos a la reforma, votaron el sí. Es decir, fue uno de los plebiscitos de mayor desalineación respecto a los apoyos. Lo otro que fue un poco suave, pero de alguna manera era mejor que nada, cuando dijo, bueno, los pasivos que cobran menos un salario mínimo nacional, al término del periodo van a llegar al salario mínimo y va a haber aumentos graduales. En general había una espera que fuera más de shock, pero por lo menos, bueno, de ese lado hubo algo, del otro nada. Sumada las 2 cosas, es lo que explica que más o menos nos da que 2 de cada 3 de esa bolsa terminó votando a Orsi. Es decir, que él tuvo la gobernabilidad por un lado y esto por otro. Y además creo que lo ayudó que las 3 primeras semanas lo que más rodeaba a Orsi tuvo una actitud de excesiva o muy fuerte intolerancia, agresividad. Y creo que no era lo que más iba a la captación del voto. Es decir, enardecía a los partidarios. Mire lo que le está diciendo. Pero el tema es que el partidario ya está decidido. El tema era el otro. Y al otro lo alejaba, ¿no? Óscar, estoy tentado de preguntarte muchas cosas, como por ejemplo, cómo explicar que un gobierno que tiene, por ejemplo, un presidente de la República con un nivel de aceptación bastante alto para lo que es el general de un periodo, termina perdiendo la elección. Pero me quiero detener en los desafíos del presidente electo. Perfecto. ¿Cuáles consideras vos son los principales desafíos que tiene Yamandu Orsi? Por ejemplo, pienso la conformación del gabinete y tratar de medir las fuerzas en la interna del Frente Amplio, por ejemplo, ¿sería uno? No, primero prefiero, si querés, empezar por lo más lejos, lo estratégico. Yo creo que el primer desafío que tiene cualquiera que hubiera ganado es que la población tiene como principal preocupación la seguridad pública. ¿No? Y hay un desafecto a la gestión de los últimos 10, 15, 20 años en seguridad pública. Si se quiere, un poco más. Pero atraviesa los partidos. Y lo que es claro es que no hay soluciones individuales de un solo partido. Si acá no hay un gran entendimiento donde nadie quiere decir yo hice una cosita mejor que tú, y es cómo diablos se enfrenta al narcotráfico organizado, que no es pavada. O sea, que debería concretarse como primera medida una convocatoria, un diálogo. Bueno, no sé si primera medida, pero una de las medidas de mayor importancia estratégica, ¿no? Yo creo que ahí hay. Segundo, el tema educativo. Más allá de esta reforma, de otra, etcétera, Uruguay está mal en materia educativa. Hace medio siglo estábamos a la cabeza en comparación con los países europeos. Hoy estamos en la mitad de abajo de la tabla de América Latina. Entonces, y esto no se arregla con un gobierno que diga yo voy a hacer mi reforma por las mías y el otro por las de él. O hay un gran acuerdo de político y social y de actores, también de los docentes, que son claves en una reforma educativa. O sea que desafío para Orsi lograr consensos en estos temas. Lograr consenso en temas estratégicos hay más, ¿no? Yo mencioné 2, hay otros.
Luego, desde el punto de vista ya inmediato, bueno, la conformación del gabinete creo que es lo menos problemático porque, por lo que sé, ya venía bastante armado, por lo menos consultas no, porque si ganamos fulano va de ministro, yo entro... Claro, eso cambia el Parlamento también, ¿no? ¿Qué? Cambia el Parlamento también. Las personas que salieron electas senadores, muchos no van a asumir su... Bueno, sí, no, va a haber algunos cambios si se confirma que Alejandro Pacha Sánchez renuncia al Senado para ir de secretario de la Presidencia, hacer lo mismo que Entra Delgado. Betiana Díaz. ¿Qué? Entra Betiana Díaz al Senado. Bueno, hay un corrimiento, porque a su vez puede ir alguno más como ministro. Es decir, que... No, el tema que ahí entra el suplente directo, la línea... no, perdón, el caso Sánchez sí porque renuncia. Y está la renuncia también de Charles Carrera. Como hicieron un sistema mixto, según cómo sea el agujero, si es definitivo o no, entra el de abajo o entra el del costado. Pero ahí va a haber movimientos en varios. Yo creo que el gabinete, como siempre, ahí va a haber algún tironeo, pero no creo que sea un problema político importante. Creo que sí va a tener un desafío programático, porque claramente si se lee lo que el programa del Frente Amplio, que es de fines del año pasado, más los planes de gobierno, uno más corto y otro distinto, que salieron hace poco, y la postura del equipo económico, claramente hay diferencias significativas. Y ahí es un tema que seguramente va a tener que emparchar. Es un gobierno que nosotros creemos que el economista O'Donnell y su equipo va a tener un rol singular, es decir, no solo en lo que es técnicamente el Ministerio de Economía y Finanzas de Colonia y Paraguay, sino en general el manejo de todas las finanzas públicas, de todo el presupuesto del Estado e incluso de aspectos que el Estado gasta, por ejemplo, la estructura de la salud, ¿no? Que va a haber un rol predominante de O'Donnell y su equipo, que tienen convicciones muy firmes y planes muy claros en la materia, algunos de los cuales no son los que aparecen ligados al programa del Frente Amplio. Ahí va a haber una zona de trabajo que tiene que hacer. Ahí tendrá ruidos. Orsi, el presidente electo, va a tener ruidos que atender. Sí, yo creo que ahí la impresión es que Sánchez va a estar al frente de toda la gestión política del gobierno, O'Donnell todo lo económico, financiero, hacendístico, como se dice, y Orsi un poco va a ser el hombre, la cara, pero además el hombre de los consensos, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Yo he señalado, por ejemplo, una de las hazañas de Orsi, con 20 ediles en 31, necesitando 21 para aprobar el fideicomiso, los otros 11 del Partido Nacional y Partido Colorado. Partido Colorado dando orden de no se vota, Partido Nacional no se vota, el presidente llamando, el presidente de la República, todos y cada uno de los ediles blancos, consiguió el voto 21. Bueno, se le han cobrado también desde el oficialismo actual de promesas y de ingresos a la intendencia. No importa. ¿Son negociaciones válidas en política? Después, bueno, la gente juzgará que está bien, que está mal. Yo digo, la capacidad de resultado la ha demostrado. Ahora, puede ser hasta más fácil. A ver, una cosa es la negociación interpartidaria que el sistema uruguayo exige siempre, que es cuando se requieren 2/3 votos. Renovar Suprema Corte de Justicia, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Contencioso, leyes especiales. Y hablando de Parlamento y de negociación, ¿cómo avisora el rol de la vicepresidenta de Carolina Bueno, ahí Cose, no sé. En ese rol importante que tiene, ¿no? Claro, yo no sé cuál va a ser el rol de Carolina Cose ni quién va a ser, si ella u otra persona, el negociador del gobierno en el Parlamento. Por ejemplo, en la segunda presidencia de Sanguinetti, que comenzó con vicepresidente Hugo Batalla, que murió a mitad del periodo, y en cambio el negociador del gobierno era Hugo Fernández Feijóo. Exacto. Es decir, no necesariamente siempre la misma figura, ¿no? No sé qué diseño hay, realmente no Bueno, tengo... ayer hubo un mensaje claro en su discurso de unir, ¿no? Sí. De incorporar también a esas personas que no respaldaron con su voto, por parte de Cose, por lo menos. Fue de Orsi, de Cose también, un mensaje de aplacar las aguas. Yo creo que al Frente Amplio le hizo bien
el resultado del 27 de octubre en dos sentidos. Bueno, uno, que la arquitectura electoral le dio mayoría al Senado. Pero lo otro, que el Frente Amplio venía con un exceso de triunfalismo hacia el 27 de octubre, y el triunfalismo conduce necesariamente a la soberbia. Es muy difícil, a la grande, como se diría en términos más futbolísticos. Y el golpe que recibió el 27 de octubre, que fue, yo diría, amortiguado el 28 cuando quedó con mayoría en el Senado, pero el golpe ese del 44%, incluso fue 43,9%, cuando esperaba que bajo ningún concepto iba a tener menos del 47%, que lo más probable el 48%, que la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados estaba asegurada. Estaba asegurada, y todavía que existía la posibilidad de ganar en primera vuelta. Estuvo todo lejísimo. Que aplacó las aguas, hizo pelear el balotaje. Fue impresionante la movilización de militancia del Frente Amplio, sobre todo en la periferia de toda el área metropolitana, de San José, Canelones, Montevideo, pero muy grande, en un juego muy personal de convencer uno a uno, no el ir con banderas. Yo creo que se lo hizo bien porque le permite mucho esto, decir, bueno, vamos a respetar a todos, vamos a unir. Ya unos días antes, por si no se espere que vengamos con persecuciones, hacer auditoría por todos lados, a ver si encontramos algo. Es decir, viene un tono de pacificación que el Uruguay está necesitando, porque hemos tenido 5 años de mucha controversia, mucho enfrentamiento que se dio entre gobierno y oposición y dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Botinelli, le agradecemos mucho estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Especialmente, bueno, después de una jornada tan intensa como la de ayer, venir tempranito, le agradecemos realmente. Cómo no, esto mismo me dijiste hace 4 años. Es verdad, pero bueno, siempre está 27. con un análisis interesante de los hechos. Muchas Doble gracias. el agradecimiento.